Bueno, buenas tardes a todos. Hoy un video cortito antes de irme. Quería comentarles que hace 2 noches atrás tuve un sueño con una apertura de cartas. Hoy va a ser un video que vamos a hablar un poquito de los sueños. No veía las cartas, solamente veía las posturas. La dibujé porque en realidad era una cruz, la tirada, en donde una voz me decía: la carta que está a la izquierda es lo que tenés a favor, lo que está a la derecha es lo que tenés en contra, la resolución es la del medio y abajo es lo que te falta. Era una apertura que estaba asociado al trabajo, eso sí, porque la voz me lo decía, es una apertura para el trabajo. Ahora, obviamente quedaron espacios o posturas sin rellenar, ¿no? O sea, porque la voz en el sueño no me dio el significado de esas posturas. Entonces, hay varios factores, ¿no? Para empezar a hablar del tema, vamos a hablar un poquito de Sigmund Freud. Él era una persona, un catedrático, un gran psicoanalista, era austríaco, murió a los 83 años de cáncer. Y entre sus obras maestras, o sea, era un gran catedrático, escribió libros, y entre sus obras maestras está una que es muy conocida, que es La interpretación de los sueños. Él decía que era una vía privilegiada de acceso al subconsciente que nos puede ayudar a tomar decisiones importantes o cuando tenemos dudas existenciales o problemas emocionales, etc. Él era ateo, no tenía ninguna religión, pero sí tomaba muy en cuenta el tema del subconsciente y demás. O sea que el sueño, cuando lo empezamos a analizar, no en el caso de esta apertura, lo primero que tomé en cuenta es la forma de la apertura, o sea, el diagrama. Y es una cruz. O sea que cuando vemos, por ejemplo, la cruz, ¿no? Dejando de lado el tema religioso, crístico, en las cartas gitanas, sin ir muy lejos, vemos la cruz, ¿no? A ver, esperen que se las busco. En este mazo de gitanas no está tan tenebrosa la cruz, porque en realidad en otros mazos está con colores más oscuros, con un significado más denso, más pesado. Y en esta edición de Lenormand está con tonos pasteles, es un Lenormand que usa muchos tonos suaves. Entonces vemos a la cruz ahí. Y la cruz, independientemente del Lenormand que usemos o las cartas gitanas que usemos, siempre nos va a hablar de varias cosas, ¿no? Si bien para algunas personas habla de sufrimiento, de penas, etc., nos habla de lo que acarreamos en nuestra espalda, las mochilas que llevamos. Por eso el famoso dicho, la cruz que llevo a cuestas o la cruz que cargo. Eso por un lado, ¿no? También nos habla de afrontar las responsabilidades, de hacernos cargo de las responsabilidades que tenemos. Entonces, en mi caso puntual fue muy adecuado el simbolismo de la tirada en el sueño, porque la cruz, que es justamente el afrontar las responsabilidades, el cargarse con cosas, ¿no? Con mochilas, etc., es muy adecuado al tema laboral. Más si, por ejemplo, como en mi caso, empezamos un nuevo trabajo. Entonces, el simbolismo está muy bien indicado, ¿no? Luego tenemos, como vemos, ¿no? Los significados de las posturas. Vuelvo a repetir, en el sueño no habían cartas. O sea, eran el diseño rectangular de las cartas, solamente con los significados, ¿no? Y la voz me iba diciendo, lo que tenés a la izquierda es lo que tenés a favor, lo que está a la derecha es lo que está en contra. La parte de abajo, la carta de abajo, es lo que te falta y el resultado está en el centro, que es la resolución. Yo ya hice esta apertura, obviamente. La anoté, todo lo que me acordé en el sueño, y hice lo que es esa apertura, ¿no? No la voy a analizar ahora, pero me dio información muy fehaciente,
porque sé que son cosas que realmente están pasando al nivel laboral. Y luego tenemos la otra clase de sueño que también lo tuve, que fue también hará 2 noches atrás. Sí, fue muy pegado el sueño de la apertura, ¿no? En donde en esa clase de sueños vemos los ataques energéticos, ¿no? Los ataques invasivos energéticos de otras personas hacia nosotros. Que eso en el sueño ustedes lo van a detectar también. Entonces, ahí lo que hace el subconsciente es avisarnos de que el progreso de nosotros, en este caso, o de ustedes, obviamente va a ser un desencadenante para otra persona. Y no es que la otra persona les esté, eh, digamos así, haciendo un trabajo negativo de magia. Ni de magia negra ni nada por el estilo. Pero sí, cuando ya la persona nos piensa y está, nosotros estamos en la cabeza de la otra persona, esa persona empieza a crear lo que se llama una egrégora, un egregor, un pensamiento negativo, un cúmulo de pensamiento que se torna denso, como la carta de las nubes. Es como si fuera una nube negra en la cabeza de esa persona en cuanto a nosotros. Eso genera una energía negativa hacia uno y es indudable que después se manifiesta a través de los sueños, que muchas veces ni siquiera nos enteramos porque ni siquiera pensamos en esa persona. Y obviamente que hay cartas, o sea, hay aperturas en donde te dicen el origen de dónde viene esa energía negativa, que, bueno, en los sueños se ve, uno sueña que lo atacan, que lo ahorcan, etcétera, ¿no? Muy relacionado también al mundo espiritual. Entonces, obviamente que también esa apertura. Y no suelo usar ni reyes ni reinas para no echarle la culpa a nadie. Pero indudablemente hay una reina de copas que sé que sigue ahí en la vuelta. Cáncer, Escorpio, Piscis. Entonces es un hecho. Entonces, de esa forma ustedes detectan lo que es ese ataque energético, que lo van a ver manifestado dependiendo el grado de subconsciencia, digamos así, según este autor, Sigmund Freud, dependiendo el grado de subconsciencia de cada uno y de la mediunidad que tenga cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Los sueños son muy simbólicos, ¿sí? Por ejemplo, el soñar con que una persona ahorca a otra, ahí hay un estado de control. El simbolismo es, tenés que controlar determinada situación, hay un estado de presión total, algo así como la carta de la fuerza, hay que reprimirse, etc. Y más si ven que la persona que lo está ahorcando no tiene boca en el sueño. O sea que es un símbolo de que no se puede decir... hay que reprimirse las palabras y no mandar todo al diablo. Ese es un ejemplo. Bien. Sé que a muchas personas les puede pasar de soñar con cartas puntuales. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo soñé con otra tarotista en donde estábamos haciendo una interpretación de cartas en donde eran cartas gitanas, pero salía una carta que se llamaba la carroza. La carreta. Esa carta en las cartas gitanas no existe, la carreta, pero recuerdo bien la imagen que era el dibujo de una carreta bien a lo gitano. La similitud más cercana sería la carta 7, que es el carro, en el tarot, no en Lenormand. Entonces todo el simbolismo de las cartas en los sueños tiene una explicación, tiene un origen. Los sueños son muy simbólicos, ¿no? El soñar también, por ejemplo, con la silla de ruedas, una silla de ruedas, ¿qué significa? Ahí estamos hablando de una independencia, ¿no? De una independencia, de cosas que se empiezan a mover, más si la silla de ruedas se empieza a mover sola en el sueño. Y eso genera todo un estado de... no de ataque, pero sí cuando las cosas se empiezan a mover, como decíamos anteriormente, es un hecho que genera una reacción en la otra persona, en donde quizás no
no nos tiene estima. Entonces genera todo un campo un poquito embromado. Síntesis. Hay que prestarle atención a los sueños siempre. Y si tienen la suerte de tener una libretita, un cuadernito al lado de la cama con una lapicera o un lápiz, despiértense y anoten el sueño. Porque así no se olvidan, cosa que a mí me suele pasar. Que uno se despierta con esa sensación de que soñó algo o tal cosa y no recuerda bien el qué. Entonces lo mejor es anotar el sueño para tratar de luego irlo descifrando, irlo decodificando. El sueño generalmente tiene muchos mensajes simbólicos que nos están avisando de cosas, nos están avisando de algo. Entonces, creo que eso es lo más importante, ¿no? El prestarle atención a lo que es la parte onírica o la parte del subconsciente de los sueños. Esta apertura puntualmente que soñé es para el trabajo, ¿sí? Luego, quizás, no hoy, pero quizás mañana podamos hacer un interactivo de elegir un montón, etcétera, con esta apertura que va a ser puntualmente para el trabajo, y más ahora que se viene acá en Uruguay el 1 de mayo, que es el Día de Todos los Trabajadores. Así que es una apertura que está bastante adecuada al tema laboral, ¿sí? Así que bueno, quería comentarles eso. Hoy un video muy cortito porque ya tengo que irme. Y bueno, recuerden eso, los sueños, importantísimo anotarlos, si pueden anotarlos. Tienen mensajes que están súper interesantes y que muchas veces no nos damos cuenta, y a través el subconsciente lo que hace es tratar de despertarnos y decirnos, bueno, acá hay algo que no estás viendo. No solo el subconsciente, también en el caso de Freud no, porque él era ateo, o sea, no tenía una religión así como establecida, pero en el caso de otras personas, en mi caso, etcétera, sí podemos atribuirlo a una energía superior, a un guía espiritual, etcétera, ¿no? Que a través del sueño, a través de usando el inconsciente, lo que hace esa energía es avisarnos y mostrarnos lo que necesitamos saber o el mensaje que precisamos ver en ese momento y que muchas veces no sabemos cómo interpretarlo. Así que bueno, sin más, les dejo un beso grande y ni bien pueda, ya hacemos lo que es la apertura de elegir 3 montones. Seguramente van a ser 3 tarot distintos. Aplicando esta apertura de laboral para que ustedes elijan un montón, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso grande y nos estamos reencontrando en breve.